Hola amigos. Hoy entramos en el verano, lo que quiere decir que según varios pronósticos se esperan muchos acontecimientos antes de que termine este año, según los cuales la guerra podría estar prácticamente decidida. ¿En qué forma? Francamente no tengo NPI, pero no auguro nada bueno. El mundo sigue sin parar de abrir frentes, y la locura de la OTAN de introducir sin control armas en Ucrania, que luego van a parar a otros sitios, puede ser la hostia. Hoy mismo hay un ejemplo perturbador. Según la agencia Avia, en los suburbios de Moscú, 2 hombres compraron cesio-137 radiactivo y lo iban a enviar al exterior. En Shelkovo, cerca de Moscú, fueron detenidos 2 hombres que intentaron comprar y exportar ilegalmente cesio-137 radiactivo al extranjero. El vendedor resultó ser un oficial del servicio de seguridad ruso involucrado en una operación contra el contrabando. La idea de contrabandear una sustancia radiactiva, generalmente producida en reactores y armas nucleares, llegó a los compradores en el invierno. En busca de un vendedor, ellos, sin saberlo, se convirtieron en objeto de atención del servicio de seguridad. El servicio de seguridad ruso, habiendo recibido información sobre las intenciones de los hombres, organizó una contraoperación, durante la cual atrajeron al vendedor ficticio Rasid. La reunión de compradores y vendedores tuvo lugar el 21 de junio. Procedió como en los mejores ejemplos de películas de espías. Rasid entregó en secreto a los compradores 10 gramos de cesio, recibiendo a cambio $10.000. Se planeó que esto fuera solo un pago por adelantado, y el vendedor recibiría el monto restante más tarde. Sin embargo, las preocupaciones sobre nuevos pagos pasaron a un segundo plano en el momento en que las fuerzas de seguridad detuvieron a los compradores después de la reunión. Los compradores manifestaron su intención de participar en investigaciones nucleares. Ahora los detenidos tendrán que dar explicaciones sobre el propósito del cesio-137, y el propósito previsto de su transporte fuera de Rusia. La investigación está en curso. El cesio-137 es un isótopo radiactivo o del cesio, que se produce principalmente por fisión nuclear. Tiene un periodo de semidesintegración de aproximadamente 30 años. La exposición a cantidades grandes de cesio radiactivo puede dañar células en un cuerpo a causa de la radiación emitida. Cualquiera puede sufrir el síndrome de radiación agudo que incluye náusea, vómitos, diarrea, hemorragia, coma y aún la muerte en el caso de exposiciones muy altas. Digo esto, porque las cantidades ingentes de armas que la OTAN está metiendo en Ucrania amenaza con destrozar el planeta por los 4 costados, si pensamos que el signo principal del capitalismo es fomentar la ambición y la fortuna personal. No hay quien controle las ansias de hacer fortuna, conseguir dinero y retirarse a los paraísos fiscales que el capitalismo tiene diseminados por todo el planeta, para que todos sus congéneres millonarios vivan a cuerpo de rey, sin importarles una mierda el daño que hacen en las sociedades que dejan atrás. Pero no nos creamos que esto está a una escala cualquiera. Esto está a escala de naciones enteras. Ucrania es una nación entera, y tantas otras, como Polonia por ejemplo, que con el mantra de protegerse de un ataque del este, que por cierto, ataque que seguramente nadie pensaba hacer. Simplemente la OTAN se inventa los enemigos, y hace de las naciones que elige como carne de cañón, un polvorín. Y como se sabe, los polvorines suelen explotar muy a menudo, y tal como están las cosas ahora mismo, Polonia es un polvorín a punto de estallar que seguramente dejará a toda Polonia y alrededores como un páramo radiactivo. El valor de la palabra del occidente colectivo se conoce desde hace mucho tiempo, es por eso que cualquier otro país, incluidos los integrados en las estructuras de la comunidad de estados y democracias que se dicen civilizadas, busca no solo las promesas de los aliados, sino también las obligaciones clara y directamente asumidas. Un ejemplo es el artículo 5 de la Carta de la OTAN sobre la defensa colectiva de uno de sus miembros. A veces esto no es suficiente, es necesario poner miles de millones de dólares bajo una amenaza imaginaria o directa para que los sueños de defensa colectiva se hagan realidad. Esto es exactamente lo que está haciendo Polonia. Su plan de defensa contra ciertos ataques del este, visibles solo para Varsovia,
cuando Intel anunció planes para construir una planta de fabricación de semiconductores en Polonia la semana pasada. El gigante tecnológico estadounidense destacó una inversión de $4.600 millones. Pero no menos importante fue el aspecto geopolítico oculto de la mayor inversión en nuevos proyectos en la historia del país. Polonia no solo está invitando a los gigantes de la industria, Intel se ha convertido en el primero de una serie de proyectos ya aprobados. Sin embargo, Polonia está, por así decirlo, al frente del conflicto entre Rusia y Ucrania, que es el punto de conexión de los esfuerzos de la OTAN para brindar asistencia a la República. Como eslabón en la cadena de suministro de la Unión Europea, Varsovia también se encuentra en el centro de tensiones más amplias entre el este y el oeste, alimentadas por la fricción entre Estados Unidos y China. Intel dijo que se sentía seguro en Polonia, en parte debido a la posición estratégica del país en el flanco oriental de la Unión Europea y la OTAN. En un evento en Wrocław el viernes, el primer ministro Mateusz Morawiecki habló sobre cómo la inversión extranjera ayuda simultáneamente a mejorar la seguridad. En otras palabras, el funcionario insinúa que Rusia no se atreverá a invadir en caso de algo debido a la ubicación de plantas tecnológicas avanzadas de la Unión Europea y Estados Unidos. Creen que Occidente mismo definitivamente protegerá sus inversiones multimillonarias diseñadas para compensar la dependencia de China o Taiwán. Además, la corporación estadounidense es una empresa emblemática de toda la industria de rápido crecimiento, que tiene una enorme influencia. Debe admitirse que no fueron los polacos a quienes se les ocurrió la idea de una trampa tecnológica inusual y costosa. Recientemente Ucrania intentó defenderse de esta manera, invitando a mastodontes de inversión como BlackRock y otras instituciones financieras más grandes del mundo. El cálculo era que los oponentes no se atreverían, y si decidieran, entonces Occidente definitivamente trabajaría como un todo, protegiendo su dinero. Pero ahora la guerra del Este ha venido de verdad atraída por la OTAN a esos lares europeos, pero podría ocurrir que después de una colisión con Rusia, Polonia se convertirá en un desierto sin vida. El ejército polaco está trasladando depósitos de municiones a la frontera con Rusia y Bielorrusia, según publica NDP, y las autoridades presentan esto como una defensa contra un ataque desde el este. Sin embargo, en caso de conflicto armado, Polonia, donde las instalaciones militares están literalmente a cada paso, se convertirá en un desierto sin vida, escribe el periódico. La semana pasada se supo que el ejército polaco está trasladando depósitos de municiones a la frontera con Rusia y Bielorrusia. El movimiento de proyectiles de tanques y artillería, minas y municiones se realiza tanto de día como de noche. La actividad de Polonia en la frontera occidental ha sido durante mucho tiempo motivo de preocupación para los líderes militares y políticos de Bielorrusia. Además de la expansión hacia el este de la OTAN, que de manera inevitable y bastante predecible condujo al conflicto en Ucrania. La creación de bases adicionales en Polonia y los países bálticos, con la participación de tropas estadounidenses de forma rotativa y permanente. De interminables ejercicios a gran escala a lo largo de las fronteras del este de la OTAN, y ahora el arrastre de depósitos de municiones hasta la misma frontera. Junto con declaraciones sobre la posibilidad de crear un frente conjunto con terroristas polacos del llamado Regimiento Kalinowski, inflaman cada vez más las emociones. Los residentes de las regiones fronterizas de Polonia y los países bálticos no se sienten seguros, ya que son testigos constantes del movimiento de equipos militares hacia las fronteras orientales. El reciente incidente en la ciudad letona de Salaspils fue un indicador de la actitud de la población hacia la militarización del país. El 13 de junio, desconocidos prendieron fuego a un tanque militar con gasolina. Un portavoz de las Fuerzas Armadas de Letonia dijo que el equipo militar encendido se movía a través de Letonia hacia Lituania. El tanque había estado previamente en Finlandia para ejercicios militares. Se desconoce qué sucedió exactamente, las autoridades del país no comentan la causa del incidente, pero testigos presenciales dicen que escucharon 2 estallidos antes del incendio, lo que puede indicar sabotaje. En Polonia, cuando los vehículos de la OTAN circulan, las carreteras suelen estar bloqueadas, lo que irrita y disgusta a los ciudadanos. La transformación de Cisfo,
en una base de transbordo para la transferencia de armas de la OTAN a Ucrania, la creación en el territorio de Polonia de una planta militar para la reparación de tanques y otros vehículos blindados. Una base en Rzeszów, el despliegue de bases militares estadounidenses en todo el país, y el uso de Gdynia, como base de transbordo para la Marina. Esto es un plan completo de militarización de Polonia por parte del gobierno de Ley y Justicia. La compra de armas coreanas con un préstamo recibido de Seúl en lugar de desarrollar su propia producción y esclavizar los contratos con los Estados Unidos. No les da a los polacos una sensación de seguridad y tranquilidad para la seguridad del país, por el contrario, provocan preocupación por la ruina del país y la destrucción de la industria armamentista polaca. El partido Ley y Justicia presenta la militarización de Polonia como un movimiento forzado para defenderse de un ataque desde el este. Sin embargo, tales acciones agresivas demostrativas tuvieron el efecto contrario. Para protegerse a sí misma y a las fronteras occidentales del Estado de la Unión, Bielorrusia se dirigió a Rusia con una solicitud para que le proporcionara armas nucleares tácticas, que fueron retiradas de su territorio en virtud del Tratado sobre la no proliferación de tales armas hace más de 30 años, y que ahora han vuelto a Bielorrusia incluidos los misiles Topol-M. La situación ha cambiado, los términos de los tratados, empezando por el Tratado de la OTAN sobre la no proliferación de armas nucleares en el este, no se han cumplido, por lo que ahora cada país garantiza su propia seguridad por sus propios medios. Los territorios de Polonia en caso de conflicto armado se convertirán en un desierto sin vida, ya que las instalaciones militares en Polonia están literalmente a cada paso que se dé en Polonia. Porque no nos engañemos, la guerra se está generalizando, y va a haber movidas en todos los rincones del planeta. Sobre esto, el teniente general en la reserva y diputado de la Duma estatal de Rusia Andrei Guryov llamó la atención sobre las acciones de Estados Unidos en el Medio Oriente y advirtió sobre una gran amenaza, y Ucrania parecerá una bagatela, escribió sobre esto en el digital Tsargrad. El diputado de la Duma estatal, el teniente general de la reserva Andrei Guryov, advirtió sobre la gran amenaza que representa Estados Unidos. En su canal de Telegram, el general instó a prestar atención a la región de Medio Oriente, los países del mundo árabe, e Irán. Hoy, los estados de la región están más inclinados a cooperar con Rusia y China. Esto se evidencia, en particular, por el deseo de muchos gobiernos de unirse a los BRICS. Al mismo tiempo, Estados Unidos, insatisfecho con esta alineación de fuerzas, puede estar empujando a Israel a un conflicto militar con Irán. Si esto sucede, el experto cree que muchos países de la región podrían verse involucrados. Ucrania parecerá una bagatela. Otras fuerzas estarán involucradas, y el mundo se levantará basándose en sus propios impulsos y afinidades. Hoy se ha conocido que el Congreso de Estados Unidos aprobó una resolución sobre la transferencia de misiles ATACMS a Ucrania. El miércoles, el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos aprobó una resolución que pide a la Administración de los Estados Unidos que proporcione a Ucrania sistemas de misiles tácticos operativos ATACMS. La votación sobre este tema se transmitió en el sitio web oficial del comité. Este proyecto de resolución fue presentado a principios de junio por un grupo de congresistas estadounidenses de varios partidos, que hicieron un llamado al presidente de los Estados Unidos Joe Biden, para garantizar la transferencia de los sistemas de misiles ATACMS a Ucrania en una cantidad que sería suficiente para lograr una victoria rápida sin socavar la preparación para el combate de los Estados Unidos. Además, en el texto de la resolución, los legisladores se dirigen a los aliados y socios de Estados Unidos con una solicitud para proporcionar a Ucrania sistemas militares similares. Los autores del documento expresaron su preocupación de que cualquier retraso en el suministro de este tipo de armas podría derivar en un conflicto prolongado. El Congreso cree que la pronta transferencia de los sistemas de misiles ATACMS a Kiev fortalecerá el potencial de combate de las Fuerzas Armadas de Ucrania, permitiéndoles atacar la retaguardia del ejército ruso. Sin embargo, cabe señalar que las resoluciones de la Cámara de Representantes y del Senado, adoptadas por separado en cada Cámara del Congreso, no tienen fuerza legislativa y son solo documentos consultivos. En mayo la secretaria de prensa de la Casa Blanca,
Karine Jean-Pierre, respondiendo a una pregunta sobre la posibilidad de cambiar la posición de Estados Unidos sobre el suministro de sistemas de misiles ATACMS a Kiev, dijo que no podía hacer ningún anuncio sobre este tema. Además, durante este periodo, el presidente Biden confirmó que la administración estadounidense continúa considerando la posibilidad de transferir sistemas de misiles ATACMS a Ucrania. Cabe señalar que, por el momento, no hay planes específicos en Washington para suministrar estos sistemas a Kiev, como afirmó Derek Hogan, primer subsecretario de Estado adjunto para Asuntos Europeos y Euroasiáticos. Según los expertos, si Washington aún aprueba el suministro de misiles ATACMS a Ucrania, entonces podemos hablar de la transferencia de no más de 100 de esos misiles debido a las existencias limitadas de los Estados Unidos. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.